distribución de venados cola blanca en el Parque Nacional Santa Rosa. Los caballos, como tal, no son especies tan ajenas a nuestro continente, ¿verdad? Como les estaba diciendo antes, los caballos formaron parte de la megafauna que existió en algún momento en el continente, igual que como tuvimos perezosos gigantes, armadillos gigantes, los caballos formaban parte también de esta gran variedad de especies grandes que tuvimos en algún momento. Los caballos tuvieron o aparecieron por primera vez en Norteamérica, ¿verdad? Eran animales que pastoreaban o habitaban principalmente las praderas de Norteamérica, y cuando las condiciones climáticas lo permitieron, estos animales pudieron movilizarse hacia otros continentes, ¿verdad? Y hacia el sur del mismo continente americano. Así como el ser humano también logró llegar al continente de América, ¿verdad? La llegada de los primeros humanos a América, ¿verdad? Trajo consigo una extinción masiva de grandes mamíferos, entre esos los caballos, ¿verdad? Aunque no se le puede adjudicar el exterminio de los caballos solo a los humanos, ¿verdad? Hubieron también condiciones climáticas extremas que ayudaron a esa extinción, pero fue parte de lo que sucedió en ese entonces, ¿verdad? Entonces los caballos tuvieron también la oportunidad de colonizar otras áreas, otros sitios, y después, por acciones del ser humano, fueron reintroducidos al continente americano, ¿verdad? Por ahí el año 1493, con la llegada de los primeros españoles, llegaron los primeros caballos domésticos al continente y empezaron otra vez a colonizar gran parte del continente como animales domésticos, animales para el trabajo. Más adelante, para eso de la década de los 40, nosotros ya teníamos en toda la región de Mesoamérica una sociedad agrícola ganadera que estaba en aumento, en expansión, ¿verdad? Gran parte del manejo que se hacía en las fincas dedicadas al manejo de ganado era regar semilla de pasto jaragua. El pasto jaragua es pasto africano que se introdujo en Costa Rica en la década de 1920, se trajo desde Brasil y se trajo con el fin de enriquecer, ¿verdad?, el forraje para el ganado. También se hacía el manejo de estos pastos para renovarlos, cada año se hacían incendios, ¿verdad? Entonces se quemaban y ya teníamos pastos más nuevos que eran mejores para el ganado que se estaba manejando. Esta actividad ocurrió por tantos años, por tantas décadas, que en algún momento, hasta en algunos libros aparece que la vegetación este, nativa de la parte del Pacífico Norte de Costa Rica eran las sabanas, ¿verdad? O sabanas arboladas, como la que aparece en la foto. Pero en realidad los bosques tropicales secos son bosques bastante densos, tienen un dosel bastante cerrado, ¿verdad? Para los años 60 ya el bosque tropical seco era el ecosistema más amenazado en Mesoamérica y quedaban unos pocos reductos de este ecosistema en algunas áreas de Mesoamérica, pero principalmente en la región de Guanacaste se conservaban los principales parches de este tipo de bosque, ¿verdad? Entonces, para la década de los 70, como un acto, un esfuerzo de conservación para preservar este tipo de ecosistemas, es que se empieza con la creación de unas áreas protegidas y la restauración del bosque tropical seco en todo lo que lo conocemos actualmente como el área de conservación Guanacaste. Y para la década de los 80 ya se estaban empezando a implementar unas acciones de manejo que estaban ayudando a la restauración del bosque, ¿verdad? Entre esas acciones teníamos el retiro del ganado, porque en su momento se pensó que esto no eran actividades que estaban acorde con los objetivos de conservación. El hecho de tener ganado dentro de un área protegida no estaba acorde con los objetivos de ese momento, ¿verdad? Esto implicó un aumento del volumen del pasto jaragua, porque como no habían animales que lo consumieran, ¿verdad? Entonces empezó a crecer y a la vez se convirtió en el combustible perfecto para que ocurrieran incendios forestales cada año, ¿verdad? Entonces, otra de las acciones de manejo que se empezaron a implementar en el ACG fue un programa de control de fuegos, ¿verdad? Por ahí en la década de los 80 empezaron con acciones de quemas anticipadas, ¿verdad? O rolas cortafuego para ganarle la batalla a los incendios forestales. Y esto permitió empezar a otra vez el bosque tropical seco a regenerarse, ¿verdad? Y una de las acciones de manejo quizás no tan conocidas fue la implementación de caballos
como una herramienta para la restauración, ¿verdad? Los caballos tienen la capacidad de consumir y dispersar semillas de plantas, de árboles que tienen frutos muy grandes o muy duros que no pueden ser consumidos y dispersados por otros mamíferos más pequeños o por algunas aves, ¿verdad? Entonces, en su momento se mantuvieron caballos dentro del Parque Nacional Santa Rosa. Ellos ayudaban a reducir el volumen del pasto jaragua, entonces a la vez estaban reduciendo el combustible para los incendios y ayudaban con la dispersión de semillas, ¿verdad? Sin embargo, esta estrategia fue en su momento un poco controversial. Algunos ecólogos no estaban del todo de acuerdo porque esto podía traer algunos efectos negativos. Sin embargo, nunca se estudió, nunca se determinó si efectivamente había un efecto negativo por parte de la presencia de caballos en el área protegida. Actualmente, los caballos en el área de conservación Guanacaste se mantienen en un área exclusiva dedicada solamente al manejo de caballos, son aproximadamente 250 hectáreas y se utilizan para el programa de control y protección, ¿verdad? Para llegar a aquellos sitios donde es difícil llegar en un vehículo. Algunos estudios que se han hecho con caballos en otras latitudes, bueno, en realidad hay pocos estudios que evalúan el efecto de la presencia de caballos sobre la vida silvestre, pero algunos de los pocos que existen han determinado cambios en los patrones de actividad diaria de los mamíferos nativos, ¿verdad? Especies que generalmente son diurnas pueden cambiar su comportamiento a ser más crepusculares o nocturnos. Se ha observado un menor número de especies y abundancia también de mamíferos en cuerpos de aguas que tienen presencia de caballos. Cuando hay interacciones, generalmente los caballos terminan desplazando a los mamíferos nativos o más pequeños. Y también los caballos efectúan cambios en los componentes estructurales del hábitat, ¿verdad? Compactación del suelo, lo que permite, por ejemplo, la creación de algunas madrigueras o cambios en la densidad de la vegetación del sotobosque, ¿verdad? Que muchas veces son refugio para otras especies. Este es un ejemplo en Estados Unidos de un cuerpo de agua donde un alce está tratando de acceder a uno de los pocos cuerpos de agua que hay y es desplazado por un comportamiento agresivo de los caballos. Entonces, ante la información que tenemos y la situación que ha sucedido en el ACG, surge la pregunta si los caballos están teniendo algún tipo de efecto negativo sobre la vida silvestre, ¿verdad? En el área de conservación Guanacaste. Para contestar esa pregunta se necesita un buen indicador, ¿verdad? Que un buen indicador quiere decir que sea fácil de medir y que presente cambios ante la presencia de los caballos, ¿verdad? Las especies de ungulados han sido frecuentemente utilizadas en otros países para contestar esta misma pregunta. Y la especie candidata que tenemos en el área de conservación en Guanacaste era el venado cola blanca, ¿verdad? Se sabe que está presente en sitios boscosos, pero también puede habitar con actividades ganaderas. Entonces, el objetivo de este estudio era analizar la relación entre la presencia de caballos y la distribución espacial y temporal del venado cola blanca. El diseño del estudio, bueno, teníamos dos áreas de trabajo, el área de manejo de caballos, que está dividida en varias unidades de muestreo, en cada una instalamos una cámara trampa, y otra área con condiciones muy similares de vegetación y topografía, pero donde los caballos estaban excluidos, ¿verdad? Entonces, de esta manera podríamos comparar el comportamiento de los venados en presencia y en ausencia de caballos. Como parte de los principales resultados, bueno, nosotros utilizamos tasas de fotocapturas, ¿verdad? Porque es una forma indirecta de medir también la abundancia de los venados, eh, que a veces es muy difícil porque esos animales no son manchados o no se puede distinguir entre individuos. Entonces las tasas de fotocaptura nos ayudaban a saber dónde habían más o menos venados. Y estas tasas de fotocaptura estaban relacionadas con la distancia a cuerpos de agua, que era algo muy esperable, ya que el agua en los bosques tropicales secos es un factor limitante. También está relacionada con el tipo de vegetación y con la presencia de caballos. Y ya les voy a mostrar cómo son esas relaciones. En cuanto a la distancia a cuerpos de agua, observamos un mayor número de fotocapturas de venados cerca de los cuerpos de agua, cerca de las quebradas que atravesaban el sitio de manejo que estábamos estudiando, ¿verdad? Entre más nos alejábamos de los cuerpos de agua, íbamos a observar una menor cantidad de fotocapturas. En cuanto a la vegetación,
En zonas boscosas observamos un menor número de venados en comparación a las áreas más abiertas o con vegetación menos densa, ¿verdad? Como eran las zonas arbustivas y las zonas de pastos. Y algo interesante fue que observamos mayor número de venados en el sitio con presencia de caballos, ¿verdad? Que la literatura generalmente muestra resultados diferentes a esto y nosotros observamos un mayor número en el sitio de presencia de caballos. Em, Sin embargo, esto puede estar muy relacionado con el efecto que tienen los caballos sobre la vegetación, ¿verdad? Sobre el hábitat, porque mantienen corto el pasto, ¿verdad? Aunque los venados no son de consumir tantas gramíneas, son más ramoneadores, consumen bejucos, hojas tiernas, eh, ayudaban a que estas áreas estuvieran más abiertas, más limpias y por ende el forraje para los venados sea mejor, ¿verdad? En la foto se puede observar claramente cómo en el sitio donde no hay caballo los pastos están más secos o más altos, ¿verdad? Y en cuanto a la distribución temporal, los patrones de actividad, ambas especies son diurnas, ¿verdad? Esto es algo, para los caballos es algo esperado, generalmente se ha descrito que son diurnos, pero los venados se esperaba que fueran más crepusculares. Sin embargo, este estudio que se hizo en la época lluviosa coincide con el pico de reproducción de los venados en Guanacaste, ¿verdad? Entonces posiblemente los venados estuvieron más activos durante horas del día buscando pareja. Para poner a prueba la respuesta de los venados a la presencia de caballos, lo que hicimos fue un análisis igual a través de cámaras trampa. Medimos el tiempo que transcurría entre una primera foto de caballos y una segunda de venados y calculamos ese tiempo esperado, ¿verdad? Como el tiempo que observamos estaba dentro de ese margen esperado, entonces se asume que los venados cola blanca no están teniendo una respuesta temporal a la presencia de caballos. Como parte de las conclusiones o los hallazgos más importantes de este trabajo, bueno, determinamos que para este periodo, para esta área protegida, los caballos no están teniendo un efecto negativo sobre la distribución espacial y temporal del venado cola blanca y que los caballos pueden ser utilizados como una herramienta de manejo del área protegida, ya que la presencia de estos en el sitio puede estar acorde con los programas de restauración y silvicultura, ayudan a la dispersión de semillas y el control del pasto jaragua, que es el combustible de los incendios, y también se utilizan en el programa de control y protección. Y como recomendaciones, bueno, mantener un nivel bajo de pastoreo, es realizar un monitoreo a largo plazo, puede ser con el uso de cámaras trampa que son fáciles de operar, y promover la investigación en el sitio, ¿verdad? Como vimos anteriormente en el mapa para Mesoamérica no habían trabajos de este tipo, este es el primer aporte que se hace, y el sitio da para muchísimas investigaciones más, entre esas con otros grupos taxonómicos. Falta también conocer el efecto de la estacionalidad, porque solo se trabajó en época lluviosa, en época seca puede ser muy diferente. Y otros efectos cinéticos junto con la presencia de caballos, como es el fuego o el efecto del cambio climático, ¿verdad? Y también, por supuesto, la posible transmisión de enfermedades entre caballos y vida silvestre. Agradecer a todas las entidades que aportaron para esta investigación y a ustedes por estar presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Brian por tu presentación. Vamos a pasar a la siguiente que está a cargo de Kevin Lloyd. Entonces Kevin puede empezar a compartir su pantalla y les recuerdo que sus preguntas las pueden poner en el chat aquí de Zoom o si nos están viendo por Facebook Live pueden ponerla en los comentarios de la página de NAMA o del área de conservación Guanacaste. A la hora que tú quieras, Kevin. No te escuchamos, Kevin. No sé si tienes el micrófono apagado. ¿Ya no se ven todo? Ahora sí, está bien. Buenas tardes a todos y todos. Bienvenidos a mi presentación de mi trabajo final de tesis para obtener el título de maestría. Hoy voy a hablar sobre la ecología del coyote Canis latrans en el área de conservación Guanacaste. Vamos a empezar con la especie principal de este estudio, que es el coyote. El nombre científico Canis latrans. Es una especie oportunista y omnívoro. Y su distribución histórica llegaba al sur de Canadá, al oeste y central de Estados Unidos, hasta llegando a Guanacaste. Esta especie fue reconocida como que tuvo su expansión desde
en las últimas décadas, desde el año 60, tuvo una expansión gracias por la expansión agrícola y deforestación en Centroamérica, y tuvo su expansión desde Guanacaste, llegando al sur a Panamá, y ahorita va a llegar a Colombia. Y es por eso que es una especie nativa de Costa Rica. Y también por el análisis filogenético dirigió del lobo hace 1.000.000 de años. Mientras tanto, coyotes en Costa Rica hay pocas investigaciones sobre su ecología. Mayores estudios fueron enfocados en los años 80, por ejemplo, la expansión de Guanacaste en 83, su dieta y ecología en el ACG en 83, su dieta en el Cerro de la Muerte y Parque Nacional Palo Verde en 86 y su parasitología en zonas agrícolas en Irazú en 2012. Mientras tanto, en el ACG, en los años 70 de 2000, hubo manadas grandes, típicamente en las playas Naranjo y Nancite, habían llegado de manadas de coyote desde 20 hasta 20 individuos. Y esos individuos típicamente fueron buscar comida, como los huevos de tortuga, los neonatos, tortugas que estaban desovando. Pero en los últimos años habíamos visto que hay un cambio. ¿Qué produjo ese cambio? Fue el que en la ACG hubo una restauración de los bosques en los últimos años, y en esa restauración de los bosques hubo un aumento de la población del jaguar. De ese aumento del jaguar produjo que el espanto o que los coyotes estaban empujados o fueron sacados de la zona, y eso causó que fue lo que nosotros conocemos como la liberación del mesopredador. Y es por eso que nosotros podemos decir que los coyotes son como un indicador de un sistema degradado. Cuando hay presencia de coyotes, típicamente se va a mano que es un sistema que está en mal estado o de mal salud. ¿Y por qué es importante? Pues hay un vacío de información sobre la historia natural ecológica en Costa Rica, en las zonas tropicales. Hay un vacío de información, hay un pocas investigaciones que se conozcan sobre los coyotes. Típicamente, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en Norteamérica, y en la región Centroamérica hay un vacío de información sobre su ecología, sobre su comportamiento, sobre su dieta. Y también hay avistamientos en zonas urbanas y este aumento y conviven en áreas cerca de poblaciones, lo cual aumenta la posibilidad de conflicto en las enfermedades zoonóticas. Y es por esto que nosotros estamos interesados que estos tipos de estudios hay esos tipos de estudios que, como lo que estoy diciendo ahorita, porque estos son importantes para conocer esos tipos de comportamientos, esos tipos de interacciones y esos tipos de relaciones espacio-temporales, para que podamos conocer un poco mejor por qué ellos son tan importantes en zonas donde hay alteración. También es por esto que mi objetivo general de este estudio fue analizar los patrones de distribución espacio-temporal y dieta del coyote en el área de conservación Guanacaste. Con mi estudio hice 3 tipos de métodos y utilicé 3 tipos de métodos. El primero fue capturas y marcaje. Utilicé un lazo de cuello que se llama Ecolaro, que se puede ver en el fondo de la pantalla, y también puso collares de GPS en los coyotes. También utilicé cámaras trampa, para entender la composición de especies y el comportamiento de los coyotes, y para entender su aspecto social. Además, hice recolección de heces, donde hice transectos en los senderos en el Parque Nacional Guanacaste y en Parque Nacional Santa Rosa, donde recolecté los heces para entender los hábitos alimenticios del coyote. En la captura del coyote se capturaron 3 coyotes entre julio y agosto de 2019. Sin embargo, 2 de los collares que puse solo no duraron por muy poco tiempo, solo que un collar de un macho individuo duró por 62 días con un total de 1.010 localizaciones. Y de ese macho podemos recolectar datos que él está principalmente en la área en el sur del Parque Nacional Guanacaste, en el pueblo de Quebrada Grande, donde él tuvo dos salidas importantes de su sitio principal, donde él se fue al sur hasta llegando al Parque Nacional Palo Verde, como se puede observar en el mapa aquí, y después luego volvió a Quebrada Grande y después volvió a salir, llegando hasta el sur del norte de Nicaragua, y volvió al mismo sitio de Quebrada Grande.
En el uso espacio, el área de uso con 95% de localizaciones fue 844 kilómetros cuadrados y con 50% de localizaciones fue 76 kilómetros cuadrados. Mientras el desplazamiento por día fue de poco menos de 1 kilómetro a 35 kilómetros y de distancia promedio fue 11.34 kilómetros. Y con eso nosotros podemos determinar que el coyote tiene ese alta potencial de desplazarse en largas distancias y ellos tienen un alto potencial de tener áreas de uso bastante grandes. Con la selección espacial de hábitat, una selección de hábitat en áreas alteradas. Entonces, utilizado por el coyote, hábitat alterado con 58.2% y hábitat natural con 41.8%. Y luego con hábitat disponible, hábitat alterado fue 48.7%, con hábitat natural con 51.3%. Entonces, con esos resultados nosotros podemos resumir que hubo una selección de hábitat en áreas alteradas, específicamente en áreas de pastizal de ganadería y pastizales sin uso específico. Mientras en la selección temporal de hábitat, hubo una selección temporal en hábitats alteradas, de noche hábitats alterados con 60.6% y de día en hábitats naturales con 48.2%. Con eso nosotros podemos determinar que los coyotes, ellos tienen una preferencia en hábitats alterados durante la noche, debido a que ellos están seleccionando sus presas preferenciales, que son conejos y roedores, y ellos buscan durante el día en áreas naturales como protección contra el calor del día y o de otros depredadores grandes, tal como jaguares y pumas. Mientras tanto, en el uso de hábitat, la distribución del coyote alrededor de las playas Naranjo y Nancita es baja. Y eso se debe a que el coyote en las playas de Nancita y Naranjo, antes, como mencioné anteriormente, fueron bastantes vistas hace 40 años. Sin embargo, es claro que hoy en día el jaguar ha reemplazado el coyote en esas zonas y con esos datos nosotros podemos ver cómo hay este tipo de exclusión del mesopredador, donde estamos viendo que la presencia del jaguar está desplazando el coyote en el sector Santa Rosa. Además, en la actividad diaria temporal, hay un aumento de actividad durante la noche y la actividad espacial aumenta la actividad en las áreas alteradas. Entonces, en estos resultados nosotros encontramos que la actividad más alta fue durante medianoche y el más baja fue a las 3 de la tarde. Y con eso también ellos están seleccionando áreas naturales durante el día también. En la estructura social, 72% de individuos fueron solitarios, cual 49% eran machos, 41% eran hembras, con 28% estuvieron en grupos 2 o más. De esos 28%, el 11% en total del 100 fueron parejas. Y en total fueron 66% machos y 34% hembras. En otros estudios hemos visto que típicamente son en grupos, que se ha visto en Yellowstone National Park, pero lo que está pasando en la ACG es que estamos viendo más individuos. En solo un caso fue un grupo de 6 individuos en una manada, pero típicamente son en parejas o en grupos de 2 o más, pero que fueron machos. Y eso se ve que hay una baja fidelidad en la zona de ACG y eso no se ve porque el ACG está mala calidad de hábitat, simplemente que el ACG es de mala calidad de hábitat para el coyote porque está en un estado de restauración. Y además también típicamente los coyotes están en una proporción de 1-1 de machos y hembras, pero estamos viendo más a machos porque están más machos buscando territorios nuevos, podemos asumir. Mientras tanto, el dieta entre temporadas climáticas, una diferencia en la frecuencia de ocupación en los hábitos alimenticios, que durante la temporada seca hubo un aumento en los mamíferos, otros y reptiles, mientras tanto en vegetación se redujo la vegetación, artrópodos, insectos y aves. Y eso se produce porque durante la temporada seca hay una reducción bastante de agua, entonces cuando hay menos agua, hay menos vegetación, y entonces hay menos insectos. Y con eso, entonces ellos tienen que recompensar eso comiendo más mamíferos, comiendo más cosas como basura y comiendo más reptiles. Mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue dar importancia a tipos de dieta. Entonces, de importancia primaria, la vegetación fue la que más alta, con 49.9% de la dieta del coyote.
donde hubo nance, zacate, hueitil y níspero. Mientras el mamífero fue el segundo con 24.6%, que fueron roedores, conejo, guatusa y venado cola blanca. Mientras tanto, de importancia secundaria fueron artrópodos, aves y reptiles, donde mayoría de los artrópodos fueron escarabajos o saltamontes. En los aves típicamente fueron aves que se encuentran en el suelo o pájaros que fueron atropellados que están corroñando los coyotes. Y también hubo una importancia en la dieta que ellos comen huevos, que típicamente en otros estudios no se toman en cuenta, pero es un parte importante de la proteína. Y también los reptiles, que se aumentó durante la temporada seca, porque como hay temperaturas más altas, son más activos durante la temporada seca, entonces están consumiendo más reptiles. Y de importancia terciaria son otros que fueron basura humana y comida humana, que fueron 7 ejemplos de plástico, que eso es una preocupación muy grande porque eso es en otros estudios estamos viendo ese aumento tras los años, y eso se debe a que la gente deja basura fuera de la casa, están dejando basura en la orilla de calles, que llegan los coyotes y lo empiezan a comer. Mientras hubo un ejemplo molusco que fue algo aleatorio. Entonces nosotros podemos ver que en la conclusión, que típicamente lo estamos viendo que hay una restauración muy importante de los bosques en la CG. Estos bosques están en una recuperación que los años ha cambiado las dinámicas del coyote y ha dado como una respuesta como a esa exclusión de los coyotes y cómo están, porque hace muchos años en los playas Nancito y Naranjo, hemos visto que esos tipos de comportamientos fueron manadas grandes y ahora estamos viendo un tipo de comportamiento muy distinto. Y estamos viendo que hasta el comportamiento, que ellos son un dispersador de semillas muy importante porque ellos están comiendo nances y cuando ellos comen esos tipos de frutas, ellos están depositando esas frutas en áreas abiertas, áreas alteradas, y eso es como un flujo importante de semillas en zonas abiertas y en bosques secundarios. Estamos viendo que ellos están a un aumento en la basura, pero también los resultados de ese estudio son un reflejo importante porque este estudio es de importancia para la conservación y vida silvestre, dado que estamos dando cuenta la importancia de los coyotes en áreas alteradas. Estamos viendo cómo los coyotes tienen ese aspecto que pueden desplazarse rápidamente, ellos tienen un grande área de uso, ellos tienen una amplia área, hábitos alimenticios, ellos pueden alterar su comportamiento de actividad diaria, y también ellos están presentes en varios tipos de ecosistemas y hábitats también. Entonces, para este trabajo, yo recomiendo generar más investigación sobre la ecología e impacto que tienen los mesopredadores. En los bosques de ACG hemos visto que hay una restauración importante y hemos visto que esos cambios. Entonces, esos tipos de mesopredadores como ocelotes, zorro gris y coyotes son bastante mal. Hay muy poco estudio sobre esos tipos de especies en Costa Rica y en la región. Entonces no sabemos su rol en los procesos ecológicos en esos tipos de ecosistemas. Entonces para este estudio da un paso para ver qué tan importantes son los coyotes en esos tipos de ecosistemas. Y también para identificar las interacciones zoonóticas potenciales del coyote provocadas por el acercamiento de zonas agrícolas. Hemos sido testigos que esos tipos de comportamiento, de que los coyotes llegan a los gallineros, ellos están llegando cerca a las fincas, están haciendo daños a las fincas. Entonces pueden haber un potencial ahí de conflicto porque hayan habido reportes de ciertos finqueros que están atacando coyotes, matando coyotes. Hay gente que ya ve como una peste, pero entonces tenemos que crear un plan de piloto para evaluar esta percepción y conflicto con coyote, con ganaderos y finqueros. Porque también en los últimos años hemos sido testigos como esas enfermedades zoonóticas pueden ser un potencial importante de enfermedades y no sabemos qué tipos de enfermedades puede transmitir el coyote al canino, a los perros domésticos. Entonces, eso es algo importante que tenemos que estar dando seguimiento en estos tipos de procesos. Y primero, para agradecimientos, yo quiero agradecer mucho a la CG, a don Roger, por toda su ayuda.
al ICOMBIS por la ayuda académico, igual que a la Universidad Nacional, también a mis compañeros de tesis y de asesoría, y también a ISA por su ayuda en veterinaria, al programa Jaguar y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por tu participación. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación rápidamente para que Miguel pueda comenzar a compartir su pantalla. Y vamos a comenzar entonces con la parte de Miguel. Todo tuyo, Miguel. Recuerda nada más ahí ponerla en versión de presentación. Sí, ok. ¿Se ve sin problemas? Ahí está bien, claro, te escuchamos bien. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir. En esta tarde voy a presentarles mi proyecto de investigación de maestría que trató sobre la depredación de tortugas marinas por jaguar en playas de anidación del Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica. Empiezo. Bueno, tenemos que empezar hablando del jaguar. El jaguar es un depredador top en la región del continente americano. ¿Qué significa eso? Que a nivel trófico se encuentra por encima de la mayoría de especies que se encuentran en su medio. Significa que depreda muchas especies diferentes, como por ejemplo venados, jainos, especies terrestres y especies también marinas, que es el caso de las tortugas marinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué depredar tortugas marinas? Porque son animales con un comportamiento predecible, incapaces de defenderse o escapar en tierra, con una alta biomasa, o sea, representan mucho alimento y son muy abundantes en los sitios donde estas anidan. Se ha reportado depredación a tortugas en la especie de tortuga verde, tortuga carey, tortuga baule y tortuga boba. Esto no es un hecho aislado. Esto se ha reportado en diferentes países. Se ha reportado en México, en Surinam, en Guyana y en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica se ha reportado en diferentes parques nacionales. El primero donde se registró fue en el Parque Nacional Corcovado, después en el Parque Nacional Tortuguero y el caso de estudio actual, que es el Parque Nacional Santa Rosa. En el Parque Nacional Santa Rosa hay registros de depredación de jaguar a tortugas en muchas playas, en Playa Naranjo, Playa Nancite, Colorada, Potrero, Playa Blanca, Playa Pelada. Eso indica que es un sitio donde se da mucho esta interacción entre depredador y presa. Pero hablemos de esa interacción. La interacción entre dos especies que se encuentran bajo categoría de amenaza. El jaguar se encuentra bajo categoría de amenaza, las tortugas marinas se encuentran bajo categoría de amenaza, y eso hace que muchas personas lleguen a preguntarse si esto es algo que se debe intervenir, se debe evitar, es un problema, es algo malo. La respuesta es que no, es algo natural, es un proceso ecológico, una interacción entre depredador y presa que se ha dado por muchísimo tiempo y se debe estudiar y entender. ¿Por qué? Porque un depredador tope regula y equilibra su ecosistema. Es un indicador de salud ecosistémico. Por ejemplo, en el ACG, se ha desarrollado un proceso de regeneración ecológica por muchos años, la presencia de jaguar en las playas y depredación de tortugas nos indica que el ecosistema está saludable. Incluso la presencia de jaguar en las playas evita la presencia de otros depredadores, como anteriormente hablaban, como coyotes que depredan grandes cantidades de nidos. El impacto es mucho más grande a nivel poblacional y por ende podríamos incluso llegar a afirmar que los jaguares tienen un impacto positivo a nivel poblacional a largo plazo, porque depredan una tortuga un día, pasan muchos días sin cazar y protegen de otros depredadores de nidos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de esta investigación? La razón de ser es entender, identificar los factores más influyentes para cada especie. O sea, ¿qué es lo que más está afectando a nivel de cada especie? ¿Cuánto y cómo esto ocurre? Además de mejorar la comprensión de los procesos ecológicos entre un depredador y una presa, para focalizar al final las acciones de manejo, teniendo siempre en mente que la gente, la fauna y el hábitat son parte de un mismo sistema y todos interactúan entre sí.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? El objetivo principal fue saber cuáles son los factores que determinan la depredación de tortugas marinas por jaguar en el Parque Nacional Santa Rosa. Entonces, primero, el primer paso es entender la anidación, o sea, la actividad de tortugas. ¿Qué influye en la anidación? Después, ¿qué influye en la depredación? ¿Y qué influye en la distribución de estas carcasas en todo el parque? Bueno, el área de estudio. El área de estudio es el Parque Nacional Santa Rosa, que forma parte del área de conservación Guanacaste, es el sector marino costero del Parque Nacional. Eh, bueno, el área de estudio fueron 3 playas. De estas, la primera fue Playa Naranjo, es una playa con presencia de turismo todo el año. Después está Playa Nancite, es una playa solo con presencia para investigación, y Playa Colorada, que no tiene presencia de ningún tipo, únicamente grupos aislados de investigadores muy esporádicamente. Bueno, ¿cuál fue la metodología? La metodología consistió en caminatas diarias a lo largo de la playa, horas de la mañana, para poder tomar datos de anidaciones de las diferentes especies de tortugas, los sitios, registrar el sitio, registrar si hubo señales de depredación, como pueden ver en la imagen de la derecha, hay huellas de jaguar sobre ese rastro de tortuga, lo cual me indica que probablemente hay una depredación, búsqueda de las carcasas recientes de tortugas marinas depredadas, toma de datos de estos individuos y toma de datos de las variables ambientales o de los sitios donde se encontraban estas carcasas o donde ocurrían estos eventos. Bueno, ¿cuáles son los resultados o qué nos dice todos estos datos? Primero, partimos desde la anidación. Identifiqué los puntos más importantes de anidación, tanto para Playa Nancite como Playa Naranjo. La mayoría de tortugas que anidaron fueron tortugas loras, seguidas de tortugas verdes, que fueron minoría. Aquí podemos ver a la izquierda Playa Nancita, a la derecha Playa Naranjo. Se puede ver que las anidaciones se concentran en ciertos puntos que tienen condiciones eh, más adecuadas para la anidación. En Nancita al extremo sur, en Naranjo al extremo norte, ciertos focos al centro y ciertos focos al sur. ¿Esto qué indica? Que hay ciertos sitios con características más adecuadas para la anidación. Bueno, ¿cuáles fueron los factores más influyentes que encontramos en este estudio? El primero que influye sobre la anidación es la fase lunar. La mayoría de anidaciones se dieron en el cuarto menguante porque tienen las condiciones de luz adecuadas para que la tortuga pueda salir, porque suelen guiarse con el reflejo de la luz de la luna en el mar para guiar su camino, y también la luna y las mareas tienen mucha relación, y la marea fue un factor muy importante. Además, la temperatura de la superficie oceánica, porque las tortugas son reptiles, son de sangre fría, eso significa que necesitan de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. O sea, temperaturas más altas favorecen la formación de huevos, pero a futuro pueden dar problemas con eclosiones. Y las playas. Por ejemplo, Playa Nancita es una playa de anidación masiva. En cuartos menguantes pueden haber miles de tortugas anidando en una noche. Eso hace características muy propias del lugar que difícilmente pueden compararse con otros sitios. También el nivel de presencia humana, Playa Nancite tiene menos presencia humana que las otras playas. Y cobertura vegetal, que está más cubierta. Bueno, en la depredación podemos decir que la mayoría de tortugas depredadas fueron tortugas loras, seguidas de tortugas verdes. Pero el factor más importante de todos los que mencioné anteriormente resultó uno más influyente que los otros, que fue la anidación de tortugas verdes. ¿Por qué? Podemos ver que los puntos de mayor anidación de tortuga verde corresponden a los puntos de mayor depredación por jaguar. Eso significa que resultó ser un factor muy influyente para estos eventos. Estos son sitios más alejados de los puestos de presencia humana y además con una mayor cobertura vegetal. Ese patrón se repite en Playa Nancite. ¿Pero por qué? Porque la tortuga menos abundante es la que resultó ser más influyente. Y esto es porque la tortuga verde se tarda mucho más tiempo en anidar, se tarda aproximadamente 2 horas y media en su proceso de anidación, mientras que una tortuga lora apenas media hora. Entonces, a pesar de que es menos abundante, pero pasa más tiempo expuesta. Además, una tortuga de mayor tamaño, más lenta, y le da mayor probabilidad de ser depredada. En resumen, el jaguar es oportunista y depreda en razón de lo que esté disponible. Bueno, en cuanto a la distribución de carcasas, la playa con más carcasas fue Playa Naranjo, después Playa Nancita y por último Playa Colorada. Podemos ver aquí los mapas de las 3 playas con su respectiva distribución
podemos ver, varía mucho, pero en las playas más pequeñas está más concentrada. En los factores fue muy influyente la cobertura, o sea, qué tan cerrado es el bosque. ¿Por qué? Como podemos ver en la foto, esa es una tortuga depredada por jaguar escondida entre el bosque. ¿Por qué? Los jaguares tratan de proteger sus presas de otros depredadores para poderse alimentar por más tiempo. Entonces, bosques mejor conservados favorecen la presencia de jaguar y favorecen la anidación de tortuga verde, porque la tortuga verde necesita de sitios con buena cobertura para poder anidar. La distancia de arrastre también fue importante, porque en los puntos con mayor presencia humana, los jaguares arrastraban más profundo sus tortugas, lo cual me indica que están tratando de alejarse del ser humano. Además, los bosques más cerrados arrastran menos. Eso me indica que también los bosques mejor conservados son más importantes para ellos. Y a nivel de playa, podemos ver que la presencia humana fue muy importante, porque las playas con menos presencia fueron las que tuvieron la mayor concentración de carcasas. Eso me indica la influencia que tiene el ser humano en la vida silvestre. A nivel de conclusiones, podemos decir que anidación, los factores más influyentes encontrados fue la fase lunar, la marea, la temperatura de superficie oceánica y la playa de anidación. En depredación, la anidación de tortuga verde, y en distribución de carcasas, la cobertura del dosel, la distancia de arrastre y el nivel de presencia humana por playa. Como recomendaciones, podemos decir que en Playa Naranjo se recomienda regular la actividad turística en sitios de más importancia para anidación de tortugas y depredación por jaguares. ¿Por qué? Hubo casos en los que turistas en la noche salían a caminar a la zona sur y una vez se encontraron un jaguar depredando una tortuga, este se asustó, la dejó moribunda y depredó otra. Entonces, sería importante que en la noche se prohíba salir a caminar en el sector sur para evitar perturbar la vida silvestre. Además, se recomienda un programa de monitoreo permanente para jaguar y tortugas marinas. En Playa Colorada hay énfasis a tortuga verde porque se encontraron muchas carcasas de esta especie y con foco a las arribadas porque este estudio no contempló las arribadas. Agradecimientos especiales a todas las personas que me ayudaron en esta investigación y a todas las instituciones, ¿verdad? El programa Jaguar, Universidad Nacional, el ICOMBIS, NAMA Conservation por esta charla y al DAD por facilitarme una beca para estudiar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante las tres presentaciones. Vamos a pasar entonces a el último bloque, la última presentación de Víctor Montalvo. Entonces invito a Víctor a que comience a Miguel que deje de compartir su... Ah, no, ya la dejó. Víctor, en el momento que gustes, ahí está, perfecto. Recuerda poner en modo presentación y adelante, todo tuyo. Ok, un momentito nomás. Ahí está. Perfecto. Bueno, es un gusto para mí compartir estas presentaciones que hicieron estos tres tesistas de alto perfil de nuestro instituto, lo cual es un motivo de orgullo. Sin embargo, tenemos que entender un poco qué va más allá de todas estas investigaciones, porque al igual que yo, mucha gente de ustedes se deben preguntar, ¿para qué tanta investigación? ¿Para qué un caballo? ¿Para qué un coyote? ¿Para qué entender un jaguar? Y vamos a tratar de resumir todo eso que hablaron estos tres colegas. Bueno, lo primero que yo quiero mostrarles aquí es esta foto. Esta foto que ven aquí es lo que es un jícaro. La gente de Guanacaste muy probablemente lo conozca muy bien. Sin embargo, nosotros los josefinos no todos sabemos qué es. Entonces, esto es un árbol que tiene una fruta. Como lo ven, es una fruta de un tamaño bastante grande. Y esta fruta, si ustedes lo ven así, son árboles que si tenemos un ecosistema degradado, difícilmente vamos a tener un organismo o un herbívoro que pueda aprovechar esta fruta, romper esa latencia y dispersarla. Entonces, aquí es donde el caballo, tal como lo mencionó Brian, es una especie que para mí esta idea que tuvo Daniel Jansen en los años 70, 80, fue una idea espectacular que muy probablemente iba adelante de lo que los manejadores y conservacionistas de la época apuntaban. Y la parte interesante de esto es que vean ustedes que este tipo de frutas o vegetación tiene una relación evolutiva muy fuerte
con sus dispersores y en este caso los megaherbívoros. Piensen ustedes, si en un ecosistema no tenemos esos megaherbívoros, la idea que tuvo Daniel Jansen en su momento fue, si no los hay, introduzcamos una especie que temporalmente pueda reproducir ese papel. Este fue el caso que sucedió con estos árboles. Se introducen los caballos temporalmente en estas áreas, fue súper polémico. Pero lo interesante y rescatable de esto es que una vez que se introducen esos caballos dentro de las áreas de pastura y de manejo, nos empezamos a dar cuenta de que son dispersores. ¿Y qué pasa cuando tenemos dispersores? Entonces, esto facilita la restauración del bosque y una vez que este proceso es facilitado, lo que sucede es que las poblaciones de otros herbívoros que están presentes ahí van a tener mayores recursos y esas poblaciones van a elevarse. ¿Qué pasa cuando tenemos por así decirlo, una comunidad vegetal saludable y al mismo tiempo tenemos suficientes recursos para esos herbívoros y frugívoros? Entonces, por ende, las poblaciones de carnívoros van a tener más recursos. Y pasa lo que muchos de ellos, tanto Kevin como Brian y como Miguel, estuvieron describiendo. Entonces, de repente entra aquí en juego otra especie, que es el coyote. Es interesante porque cuando no tenemos un ambiente con depredadores clave, lo que pasa es que los coyotes, en este caso, esos mesodepredadores o depredadores que están, digámoslo así, en un peldaño trófico intermedio, elevan todas sus poblaciones porque no tienen competencia, nadie los controla, y estas especies empiezan a tener una fuerte presión sobre presas, llámese aves, llámese mamíferos, y además de eso, como son especies generalistas, pueden interactuar tanto en el interior del bosque como en las partes externas. Entonces, al mismo tiempo, esto también genera conflicto con otros sectores productivos. Algo interesante aquí es que la gente erróneamente tiende a pensar de que las poblaciones altas de coyotes es una buena señal. Déjenme decirles que esto no es una buena señal y esto en sí lo que nos evidencia es los coyotes son muy adaptables, entonces no es nada bueno. Otra cosa es que son mesodepredadores, como ya les comenté. Entonces, esto lo que nos evidencia prácticamente es que no hay un depredador clave en ese sistema que controle esa especie. Algo interesante aquí, creo que es la clave de esto, es que evidencian desequilibrio. Entonces, me gusta ver esto porque la gente últimamente se alarma mucho con este tipo de noticias, como por ejemplo una manada de coyotes en Coronado. Simplemente esto lo que evidencia es que esas áreas han sido tan perturbadas que ya inclusive los coyotes que estaban en algunos remanentes de bosque ahí también están incursionando en este tipo de ecosistemas urbanos, lo cual puede ser un futuro conflicto que se debe resolver o al menos fomentar con coexistencia. Entonces, yo quería compartirles un ejemplo porque recuerdo que la primera vez que yo llegué a Playa Nancite, por ahí el 2004, yo recuerdo que las manadas de coyotes eran abundantes. Recuerdo ver 20 coyotes. Estos coyotes generalmente saqueaban nidos de tortuga, depredaban tortugas parcialmente, porque el coyote no, debido a la fisiología de este animal, él no puede aprovechar en su totalidad una tortuga marina. Sin embargo, si volvemos al día de hoy, prácticamente ver coyotes en la playa es algo nulo y lo que vemos son jaguares depredando tortugas, lo cual es un proceso natural. Algo interesante aquí de todo esto es que el jaguar empieza a tomar un protagonismo, era una especie que en su momento posiblemente no estaba presente y sus poblaciones eran muy bajas. Cuando se restaura el bosque, podemos ver que prácticamente hay una regla básica para los carnívoros que es, donde hay un depredador clave es porque hay suficiente comida. Prácticamente hay comida, ahí va a estar un depredador grande. Y es el caso de los jaguares. Entonces, hemos llegado a un momento que el bosque se estaba restaurando, los jaguares tienen suficiente comida y por ende sus poblaciones están incrementando. La pregunta de toda la gente aquí es, ¿los jaguares van a seguir creciendo y creciendo y creciendo? No,
Las poblaciones, recuerde que siempre tienden a un equilibrio. Y eso es lo que yo siento que estamos viendo aquí en el ACG. Por ejemplo, este fenómeno que describió Miguel hace un rato de la depredación de tortugas es algo que era muy común, sin embargo, se ha dejado de ver debido a la alta perturbación y la baja densidad poblacional de estos animales. Algo interesante aquí que yo quiero tratar de amarrar todo esto es que nos hemos dado cuenta que hay que entender muchas cosas de un sistema y para entenderlo hay que desarrollar investigación no a corto plazo, a largo plazo. Otra cosa que yo siento que es súper importante aquí es que mantener un área protegida cuesta dinero y es una inversión, eso implica presupuesto y muchas veces nuestros políticos no entienden eso. Ellos creen que tener un área protegida es agarrar un área, marcarla, cercarla y tirarla ahí y decir, listo, hacemos conservación. Eso no es conservación. Y si quieren aprender qué es conservación, vayan al ACG y aprendan lo que es educación, lo que es supresión de fuegos, lo que es investigación. O sea, es algo integral. Y por algo es que Kenton Miller, en su libro de áreas protegidas, él dice, ACG es una de las áreas más exitosas en toda Latinoamérica. Otra cosa que hemos aprendido de todo esto, ¿qué es? Que los animales, dependiendo su ecosistema o el estado de sucesión que tengan, se comportan de una manera diferente. Y esto aquí hace hincapié a 3 palabras claves, y ellos las dijeron a lo largo de estas presentaciones: regeneración, equilibrio y procesos. Son cosas básicas que debemos tener. Sin embargo, también surgen muchos retos y entre esos retos tenemos ese diablillo que está detrás de todo, que se llama también el monstruo del cambio climático, que es algo que viene silencioso. Muchas veces los ecosistemas que no son resilientes están sufriéndolo, pero no lo podemos ver porque no lo hemos estudiado, pero ahí está. Y otra cosa que yo también creo que es muy importante es, muchas veces se extingue una especie y nosotros nos enteramos que esto sucede, pero pocas veces nosotros ponemos atención a la extinción de un proceso. Y yo creo que una de las lecciones que nos da el ACG aquí es que generalmente lo que hacemos nosotros, los manejadores, es documentar la extinción o generalmente la degradación de un sistema. Aquí estamos haciendo todo lo contrario. Estamos empezando a documentar la floración, la restauración, por así decirlo, el resucitar de un ecosistema tan amenazado como lo es el bosque seco. Entonces, bueno, creo que todo lo que se habló se amarra de una manera muy fuerte y ojalá podamos seguir colaborando con el ACG y al mismo tiempo desarrollar nuevas y novedosas investigaciones desde nuestro instituto y también desde la organización que formamos parte. Nada más. Al final de todo esto, yo no puedo concluir sin antes agradecer a todas esas personas que nos han ayudado, también como instituciones. Entonces, quería agradecer al público por su atención y quedo en manos del panelista y moderador Juan Carlos. Muchas gracias, Víctor. Todas las presentaciones han sido muy interesantes y creo que tu charla engloba bastante bien las 3 primeras. Bueno, vamos a comenzar la sesión de preguntas. Tenemos por ahí 10 minutos de preguntas. Ya hay algunas preguntas a través de Facebook y a través del chat. Entonces les recuerdo a la gente que puede seguir haciéndolas. Vamos a comenzar con la primera pregunta a través de Facebook y esta seguramente es tal vez para Brian. De Natalie Sánchez pregunta, en condiciones naturales, ¿cuáles factores afectan la distribución de venados? Gracias, Natalie, por la pregunta y un saludo. Bueno, algunos estudios, tanto en México como en Costa Rica, han determinado que los venados prefieren utilizar sitios con vegetación poco densa, ¿verdad? Pastizales y zonas riparias específicamente. Otro factor importante también es el agua. Entonces, la distancia a los cuerpos de agua es un factor limitante también en estado natural. Y la pendiente. Para Costa Rica sí se ha estudiado de un grupo de venados que la estacionalidad también es un factor importante. Entonces, a pesar de que la mayoría de grupos de venados prefieren zonas abiertas,
con el cambio de estacionalidad y específicamente la época seca, tal vez por ser más caliente, haber menos recurso, agua disponible, los venados tienden a preferir zonas más boscosas, ¿verdad? Pero en general los factores limitantes de condiciones naturales son la vegetación, la distancia de cuerpos de agua y la pendiente. Ok, muchísimas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. Esta es específicamente para Miguel y pregunta Melissa Valle, ¿los jaguares también depredan los nidos o solo a las tortugas? Los jaguares depredan, bueno, gracias por la pregunta, eso es algo muy interesante porque no lo mencioné en la charla, pero depredan únicamente a las tortugas, no depredan a los nidos. Eso es un punto clave para entender por qué ellos sirven para regular las poblaciones de otros depredadores que pueden ser más nocivos, como los coyotes. Los coyotes existen reportes tanto de depredación de hembras anidantes, pero principalmente a nidos, a neonatos, también pasa con pisotes, también pasa con mapaches. Entonces, el jaguar es, digamos, un depredador más eficiente y que a largo plazo tiene menos impacto negativo sobre las poblaciones. Entonces, sí, depreda únicamente tortugas adultas. Muchas gracias, Miguel. Aquí hay otra pregunta. No dice para quiénes en general, entonces el que quiera puede responderla. Dice, ¿hay algún impacto negativo por la inserción de especies como en el caso mencionado de los caballos? Sí, bueno, parte de la literatura lo que ha demostrado, especialmente en ambientes muy áridos, ¿verdad? Como en los desiertos en Estados Unidos, en Australia, donde los recursos de forraje y agua son tan escasos, ahí sí se da una competencia directa, ¿verdad? Y en caso de mamíferos más pequeños, como roedores, por ejemplo, tienden a afectar la estructura del hábitat, ¿verdad? Compactar el suelo, disminuir la densidad de la vegetación. Pero se ha estudiado muy poco en ecosistemas tropicales, ¿verdad? En los bosques tropicales hay mayor cantidad de recursos disponibles. Entonces, quizás lo que nosotros observamos en Guanacaste, de esa coexistencia entre caballos y venados, se puede deber a la disponibilidad de recursos que tiene un ecosistema como este. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta para Kevin de Moni Gutiérrez. Dice, ¿por qué últimamente se ven más videos y noticias de coyotes en zonas urbanas? Bueno, para responder a esa pregunta, en los últimos meses también salió algunos videos en zonas urbanas con coyotes y eso es un comportamiento típico de ellos. Ellos están buscando comida, ellos están entrando, buscando áreas nuevas para forrajeo. Entonces no es un comportamiento inusual. Puede ser que con la gracias a la pandemia ellos están buscando ya hay menos riesgo para ellos, entonces ellos están tomando más riesgo de entrar a zonas más peligrosas, por decir, para ellos. Pero también es que en los últimos años hemos visto un aumento en los grupos en Facebook, en los grupos de interés de los medios, de esos tipos de videos que mucha gente los atrae. Entonces se ha vuelto más popular en los últimos años como esos tipos de videos de personas y la accesibilidad de los teléfonos con cámaras. Entonces, hace 5 o 10 años no era algo típico que un finquero o una persona en el campo pudo tener accesibilidad, pero ahora en día es muy accesible para todos. Entonces, hay más videos de animales. Entonces, hemos visto ese aumento de la pandemia, pero también ese aumento de interés de los medios y ese interés de las personas de tomar videos en el campo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿cuánto es la franja terrestre que se ha estimado entre la línea de pleamar y vegetativa sobre la depredación de tortuga? ¿Qué tan lejos se han encontrado carcasas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es algo muy interesante porque entre la línea de pleamar y la vegetación, en estas playas de estudio no existe mucha distancia, pero las carcasas se han encontrado a distancias muy variadas. En el caso de playas con menor perturbación,
como es el caso de Playa Colorada, se ven algunas de las fotos que puse en la presentación, que se podía encontrar carcasas directamente en la playa, o sea, 0 metros arrastradas dentro de la vegetación. Son sitios sin perturbación humana, donde el jaguar no siente la necesidad de esconder tanto una presa, pero en lugares más, con más presencia humana, o un poquito más, zonas un poco más abiertas, con vegetación menos, con menor cobertura, logré registrar carcasas hasta casi 300 metros dentro del bosque. Entonces, aunque la gran mayoría de, de carcasas se concentraban en los primeros 25 metros de playa, por lo menos en la investigación que yo hice. Entonces, sí es muy variado, pero más o menos por ahí anda el promedio. Muchas gracias, Migue. Vamos a incluir un poquito las preguntas aquí del chat y regresamos a las preguntas de Facebook. Esta pregunta dice, ¿cómo saber cuál es el equilibrio óptimo entre depredadores tope y mesodepredadores? Y si se conoce este equilibrio, ¿existen medidas de manejo que hayan funcionado para llegar a dicho equilibrio? Bueno, si quieres, déjame esta a mí. Bueno, la pregunta que realizan es muy interesante y existe ya varias evidencia que muestra cómo la presencia de un depredador clave puede regular otras poblaciones. Aquí la clave de todo es, como se los dije, es equilibrio y equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque usualmente cuando tenemos un depredador tope, las poblaciones recuerden que nunca van a crecer infinitamente. Una población va a tener que llegar a un momento donde llega a lo que nosotros le llamamos capacidad de carga, que es el punto máximo de individuos que puede tolerar un ecosistema. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la competencia con esos mesodepredadores, con los depredadores tope, y aquí usualmente por lo que uno se da cuenta es, como lo que hemos visto en el ACG, hace 10, 15 años, si ustedes ponían cámaras trampa en estos sitios, veían que los registros de coyotes dentro del bosque y tanto afuera eran bastante altos. 10, 15 años después, llegamos, ponemos cámaras y lo que nos damos cuenta es que tener registros de coyote no es tan corriente, al menos en las partes internas del bosque, y estos individuos digámoslo así, se concentran más en áreas marginales, mientras que en otras partes empiezan a ser, por así decirlo, recolonizadas por jaguares. Es un ejercicio muy interesante y realmente una forma de saberlo es, por ejemplo, ustedes han visto estas curvas que utilizan para estimar los crecimientos de infectados con esto del COVID. Pues los manejadores de vida silvestre también utilizamos el R, que prácticamente es una medida o una métrica que nos permite darle seguimiento al crecimiento de una población. Entonces, si una población vemos que ese R tiende a equilibrarse a lo largo del tiempo, ya nosotros podemos asegurar que esa población está tendiendo a autorregularse. Pero si esa población está al alza, quiere decir que el ecosistema hay algo que no anda bien o previamente sucedió algún evento que ocasionó que esa población esté así, ya sea subiendo o bajando. Entonces, bueno, eso es algo ya como más técnico, pero así de una manera simple, así es como se puede entender. También para agregar un poco más con lo que dice Víctor, en Estados Unidos, poblaciones de lobos y coyotes, hay ciertos ciclos que se están viendo en ciertas poblaciones, por ejemplo, que si los lobos están en una área, es porque ellos están comiendo ciertas especies de alces o de ciertas especies que grandes como ellos son el tope, entonces ellos están comiendo ciertos venados, ¿verdad? Por decir. Entonces, cuando los venados se mueven a otro sitio, entonces ellos dan como esos tipos de ciclos que están dando vueltas en un área mucho más grande que Guanacaste, por decir. Entonces, los coyotes andan detrás de esos tipos de ciclos. Entonces, han visto ciertos comportamientos donde están altos, están viendo coyotes en áreas donde estaban lobos, pero los lobos ya se pasaron a otras áreas, en nuevos lugares de forrajeo. Entonces, como eso también
hay ciclos, pero más espaciales, en una escala mucho más grande también. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es para Brian. Dice, ¿por qué decidió analizar la relación entre los caballos y la distribución de los venados y no otra especie? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Ese fue un análisis que se hizo al inicio del trabajo porque, como les mencioné, el sitio, el área de manejo de los caballos está delimitada, ¿verdad? Son aproximadamente 250 hectáreas que se tienen en este momento exclusivamente para el manejo de los caballos. Entonces, teníamos que seleccionar una especie cuyo rango de acción no fuese más grande que eso, ¿verdad? Por ejemplo, quizás una especie más emparentada con los caballos podrían ser las dantas, ¿verdad? Pero su rango de acción es mucho más grande, posiblemente más grande que toda el área de manejo de caballos, entonces íbamos a tener poca variabilidad, ¿verdad? Nuestros datos no iban a ser quizás lo suficientemente robustos como para ver estas tendencias. En cambio, los venados, hasta donde se conoce, por ejemplo, para el Parque Nacional Palo Verde, tiene un rango de acción aproximado a las 11 hectáreas, ¿verdad? Entonces, podíamos tener varias unidades de muestreo, podíamos replicar tener varias muestras y eso nos permitía analizar mejor esas tendencias. Entonces, por eso escogimos los venados. Muy bien, rápidamente, unas dos últimas preguntas. Pregunta Joan, ¿las carcasas encontradas a 300 metros pudo deberse alguna temporada específica de turismo en Playa Naranjo? Bueno, gracias por la pregunta. En la zona donde encontré esas carcasas que estaban bastante lejos, creo que correspondía más a una zona que era un poco más abierta del bosque. Definitivamente hay influencia de la presencia humana y del turismo sobre la actividad de tortugas y de jaguares, porque si pueden ver en el mapa de distribución que yo puse, justo en la parte donde es la zona de camping en Playa Naranjo, hay como un espacio en en las carcasas que se encuentran. O sea, en esa parte no se registran prácticamente carcasas de tortuga, porque el jaguar suele evitar esas zonas. Entonces sí existe influencia, pero en esta zona donde estaba esta tortuga bastante más alejada, era porque el bosque era bastante más abierto. Eh, Específicamente, podría decir si fue a causa de turismo, pero definitivamente la acción de la presencia humana tiene influencia sobre este tipo de actividad. Muy bien, pues ya hemos llegado al tiempo final de las preguntas. Quedaron todavía un par de preguntillas ahí, pero las vamos a responder tal vez a través del chat. Entonces, solamente para agradecerles a los 4 panelistas, agradecerles a los investigadores. Muy interesante lo que nos compartieron hoy. Sin duda nos ayuda mucho a comprender lo que existe, la riqueza que tenemos en el área de conservación Guanacaste y también lo que nos falta por hacer. Simplemente quiero cerrar con un comentario que nos llegó aquí a través de Facebook y dice, muchas gracias, excelente participación de los panelistas. Solo comprendiendo cómo funciona un ecosistema se podrá conservar de la mejor forma. Implica que todas estas investigaciones se deben compartir para el entendimiento por parte de la sociedad para que valoren el tesoro de contar con el área de conservación Guanacaste. Yo creo que esas palabras de nuestro amigo y funcionario de la ACG, Albán Jiménez, cierran muy bien este panel de investigación y claro, es importantísimo conocer, como decía Víctor, no solo generar la investigación, pero que esa investigación y esa información se convierta en una parte muy útil para la toma de decisiones. Entonces, quisimos hacer esto en marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que es mañana. Así que, pues, muchas gracias otra vez a los panelistas. No sé si quieren tener unas últimas palabras y con esto nos despedimos. Muy agradecido por el espacio, de mi parte, muy contento. Ok, bueno, Víctor, ¿iba a decir algo? No sé. Sí, yo quería decirles que recuerden que proteger lo que tenemos hoy va a garantizar lo que tengan mañana nuestros hijos o nietos o futuras generaciones. Y creo que el trabajo que hacen los héroes guardaparques y otros funcionarios del área de conservación, Guanacaste y otros sitios, es primordial. Entonces,
Quiero agradecerles a ellos y al mismo tiempo a la ACG por permitirnos realizar nuestras investigaciones y abrirnos una puerta que realmente nos hace sentir en casa. Así que muchas gracias. Bueno, yo también agradecer a todas las personas que han estado en este webinar. Gracias por su tiempo y por estar presentes. Y de igual manera, la clave para poder conservar es primero entender. Entonces, la investigación es clave y da mucho gusto haber podido trabajar en un lugar donde se puede ver cómo los procesos ecológicos se mantienen de su forma natural y están poco a poco mejorando, muy contrario a lo que son las tendencias mundiales, a ver la degradación de los ecosistemas. Entonces, muy contento y muy agradecido con el ACG y con NAMA por habernos invitado en este día. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos entonces, buenas noches a todos los participantes y estaremos próximamente compartiendo más charlas y más webinars con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.